Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos ha dado de estar en su casa, este lugar consagrado para Él, para estudiar su palabra y tener coinonía con los hermanos. Pasó una semana sin vernos con muchos, entonces yo sé que aprovecharon esta oportunidad para abrazarse, para preguntarle a otros hermanos cómo están y cómo fue su semana. Entonces eso es bueno, mis hermanos. El Señor ha sido muy bueno con nosotros por darnos esta vida, esta familia espiritual que tenemos. Es lo que va a prevalecer hasta el final y para siempre. Esta familia que está aquí es la familia de Dios. Y como estuvimos cantando, que el Señor pueda, mis hermanos, en esta mañana tomar nuestros corazones. Que esa sea nuestra oración, que Él tome nuestros corazones y le llene de su verdad, que Él pueda llenar nuestros corazones de sus verdades, que hoy vamos a estar estudiando en su palabra. Así que les animo, hermanos, que les invito a que abran su Biblia en Romanos, capítulo 16. Ya estamos en el último capítulo de esta carta. Somos tremendamente bendecidos por las cartas a los romanos. Hemos aprendido doctrinas, hemos aprendido la vida práctica y seguimos aprendiendo de Dios. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Ya estamos terminando esta carta, pero seguiremos estudiando la Biblia hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nunca va a terminar, nunca va a faltar, nunca vamos a llegar a decir, ya hemos terminado, ahora ya no vamos a congregarnos más porque ya estudiamos todos. No, mis hermanos, la palabra de Dios es infinitamente, tiene una riqueza que es interminable para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a leer el pasaje desde el capítulo, Romanos capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Palabra del Señor. Y el título del mensaje de hoy, mis hermanos, es Amor por los santos.
el amor fraternal por los santos. Si estuvieron buscando un nombre para su hijo, para su hija, acá pueden anotar alguno, si quieren. Son nombres muy extraños que encontramos aquí, pero cada nombre tiene un significado en griego. Y vamos a dividir en 3 partes la prédica de hoy, nuestra enseñanza de esta porción de la palabra. La primera parte, el versículo 1 hasta el versículo 2, la recomendación personal. Vemos una recomendación personal de parte de Pablo de una persona, desde el versículo 1 al 2. Desde el versículo 3 hasta el versículo 15, la honra pública. La honra pública, desde el capítulo 3 hasta el 15. Y por último, el versículo 16, la demostración práctica del amor. La demostración práctica del amor. Y vamos a orar, mis hermanos, pidiéndoles a Dios su iluminación. Padre amado, te pedimos por tu misericordia, por tu amor, la iluminación de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra y para que podamos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos a amarte más por el conocimiento que tenemos de ti por medio de tu palabra, por medio de la Escritura. Ayúdanos, Señor. Te pido que nos hables a cada uno que estamos aquí en este lugar. Háblanos, Señor, por medio de estas verdades que vamos a estar estudiando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les dije, llegamos al capítulo 16 de la carta a los Romanos, el último capítulo. Existen diferentes opiniones sobre este capítulo, porque Pablo empieza a citar prácticamente a 30 personas aquí en este pasaje. Y en otro pasaje que ya estuvimos estudiando, Pablo decía que no le conocía a los hermanos de Roma. ¿Y cómo es que él empieza a citar a tantas personas en este último capítulo? Donde vemos que Pablo tenía una relación cercana con varios y le conocía a varias personas. Por eso algunos teólogos, por supuesto nosotros no estamos de acuerdo con ellos, teólogos que muchas veces buscan la quita pata al gato, dicen que esta carta, la última carta, el último capítulo pertenece a la carta a los Efesios y no a los romanos, a la carta a los romanos. Cosas que nosotros no creemos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia histórica. No tiene ningún fundamento histórico y no hay ninguna evidencia que esto sea así. Nosotros creemos que pertenece a la carta a los romanos. La razón por la cual Pablo cita a tantas personas es que en todo este tiempo donde Pablo estuvo predicando el evangelio en esa región, ha conocido a muchas personas en Corinto, en Éfeso, ha conocido a muchas personas y esas personas probablemente, como Roma era capital del imperio, donde se centraba todas las cosas, todo el camino conduce a Roma, donde había grandes empresarios, comerciantes. Tal vez esos hermanos se mudaron a Roma, fueron por negocio, otros fueron a visitar a sus parientes y empezaron a congregarse en la iglesia de Roma. Ese es el motivo por el cual Pablo escribe o nombra a tantas personas reconociendo las obras que ellos hicieron para el Señor Jesucristo. Y probablemente, mis hermanos, la persona que llevó la carta a los romanos es esta primera persona que encontramos en el versículo 1, donde Pablo menciona a una mujer que se llama Febe.
que se llama Febe. Ella fue la portadora de la carta a los romanos. Y en aquella época esto no era fácil. La verdad que tomaba un colectivo y ya llegaba a Roma. Tenían que ir caminando por lugares peligrosos. Imagínense la responsabilidad que tenía esta mujer, que era la portadora de la carta a los romanos. Ella era de Cencrea, dice el versículo 1. De Cencrea, esta ciudad estaba ubicada en Corinto, la ciudad de donde Pablo escribió justamente esta carta. Y esta ciudad quedaba lejos de Roma. Entonces Febe podemos imaginarnos que le llevó muchos días para que ella pueda llegar junto a los hermanos en Roma. Esta carta ella seguramente puso debajo de su manto, de su túnica. Imagínense, hermano, esta carta que llevó Febe es la carta que nosotros estamos estudiando aquí, hace años atrás. La responsabilidad, toda la teología cristiana, esta mujer estaba llevando. Era la encargada de cuidar y hacerle llegar a los hermanos de Roma. La responsabilidad que tenía esta hermana. Y es la carta que nosotros estamos estudiando aquí. Era responsable de la carta. Entonces, ese es el capítulo. Así empieza el capítulo 16. Empieza con la recomendación del apóstol Pablo de esa hermana. Dice el versículo 1, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y todos sabemos lo que es recomendar a alguien. Los hermanos de Roma no le conocían a la hermana Febe. Pablo estaba garantizando por ella, por alguien delante de otras personas que no le conocían, que no le conocen. Pablo actuaba como fiador. Pablo está poniendo su mano en el fuego por Febe. ¿Cuántos se animan a hacer eso, hermanos? Esas recomendaciones eran importantísimas en aquella época. Y principalmente para las mujeres que viajaban solas, como el caso de esta señora, Febe. Entonces, ¿qué necesitaría Febe? El apoyo total de los hermanos. Pablo recomienda a una hermana en Cristo. Estaba llevando con ella la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de los hermanos? Recibirle, brindarle ayuda, hospedaje, seguridad. Y Pablo, con mucha educación, le dice a los hermanos e intercede por Febe para que ellos la reciban y le hagan partícipe de esa congregación. Para que nosotros, de repente un hermano se va a mudar de esta iglesia, nos pide o nosotros damos una carta de recomendación. Pero esa carta de recomendación, ¿damos por todos? No, solamente por los miembros, por aquellas personas que nosotros conocemos que verdaderamente son hijos de Dios. Personas que están sirviendo al Señor, sabemos que aman al Señor. Por esas personas nosotros ponemos nuestras manos en el fuego y damos nuestra carta de recomendación y le decimos a la iglesia donde se va a ir, esta hermana o este hermano es un hermano de verdad. Nosotros le conocemos, él sirve al Señor, él ama al Señor, él ha dado o ella ha dado una evidencia que verdaderamente es salvo o salva. No le damos por todos. Pablo conocía bien, porque era diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y más adelante vamos a estudiar lo que significa ser
esa palabra diaconisa o diácono. Y Pablo le presenta en dos maneras a esta hermana. En primer lugar dice que ella es nuestra hermana. Ella es una hija de Dios y ha dado evidencia de que es así. Febe, como les dije, era desconocida totalmente por la iglesia de Roma, pero Pablo dice, acéptenle, ella es una hermana. Eso es lo más importante. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con un hermano de otra iglesia que viene por primera vez? Por ejemplo, ¿quién va a venir por primera vez en febrero a nuestra iglesia? El pastor Augusto Nicodemos. Yo cuando hablé primera vez con él, cuando le encontré en Foz, me fui a llevarle la carta, carta de invitación para que él venga. Hermano, yo no sabía cómo ibas a hablarle, pero él me recibió como un hermano normal. Hola hermano, ¿cómo está? Como si nos conociéramos hace años. Así es la relación entre hermanos. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Nadie se siente superior del otro, porque sabemos de dónde el Señor nos ha sacado. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Que por los méritos de Cristo estamos nosotros sentados aquí. Y si hoy yo estoy predicando aquí es por la misericordia del Señor, no por mis méritos, no porque yo soy más inteligente. El Señor nos ha dado dones para usar para la edificación de la iglesia. Y en el Nuevo Testamento las relaciones espirituales, hermanos, encontramos en toda la Biblia que las relaciones espirituales siempre está por encima del lazo familiar terrenal. Siempre. Siempre, mis hermanos. Entonces Pablo hace ese pedido a los hermanos por Febe. Y la segunda cosa que Pablo dice de ella es que ella está sirviendo en la iglesia de Cencrea. Esta iglesia estaba en Corinto. Era servidora, estaba trabajando para el Señor. Y posiblemente esta mujer era una empresaria que ayudaba que aportaba para el ministerio de Pablo. Una persona que ha entendido que fue comprada por Cristo y que su vida no le pertenece a ella, sino le pertenece al Señor. Eso es lo que refleja y nos está diciendo la palabra de Dios de estas personas. Y este es el punto de Pablo. Y vamos a explicar más ampliamente que esta interpretación de Pablo dice que ella era diaconisa, ha traído confusión grande para la iglesia. En el original Pablo está diciendo así: recomiendo a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Esto es lo que Pablo está diciendo literalmente en griego. Diácono se aplica tanto, esta palabra diácono se aplica tanto para el varón y para la mujer. Y en el original, diácono significa servidor o servidora. Entonces esta palabra ha causado dificultad en medio del pueblo evangélico. Algunos creen que las mujeres pueden ocupar un cargo de autoridad en la iglesia y otros no. Y nosotros acá, en nuestro caso, como una iglesia reformada, sola escritura, no tenemos diaconisa o mujeres que ocupan lugar de autoridad como pastoras. Entendemos esto, hermano, no porque a nosotros nos parece que está mal, por eso nomás no queremos, sino no encontramos fundamento bíblico para hacer estas cosas. Nosotros los creyentes no tenemos que movernos o no tenemos que hacer cosas que a nosotros nos parece, sino siempre nuestra guía tiene que ser la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene que estar fundamentado por la palabra del Señor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No porque los demás hacen, bueno, vamos a hacer también, porque esto es lo que le agrada a las personas. No, no es así. No hacemos porque simplemente no hay un sustento bíblico para eso.
¿qué hacemos ahora con este pasaje donde Pablo le llama a Febe de diaconisa de la iglesia de Cencrea? En primer lugar, lo que está diciendo es que Febe está sirviendo solamente eso. Febe era una mujer, una hermana que servía en la iglesia de Cencrea. O sea, la palabra diácono es usada decenas de veces en el Nuevo Testamento, donde vemos que significa un siervo o una persona que está ayudando o prestando un servicio a otra persona. Eso es lo que significa esta palabra diaconisa. Y solamente en 4 pasajes es usada para referir como oficio de diácono. En Filipenses capítulo 1, leemos, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Dice Pablo, con los obispos y diáconos. Estas eran personas que sí ocupaban, obispos y diáconos que están en Filipos, que ocupan un cargo de autoridad. O sea, estas personas fueron ordenadas para ser líderes. Y nosotros entendemos, hermanos, que en la Biblia encontramos que solamente varones pueden ocupar un lugar de autoridad en la iglesia. Y por eso muchos nos llaman de machistas. Que las mujeres cero a la izquierda. Pero eso no es así. En 1 Timoteo capítulo 3, también Pablo define las calificaciones para los pastores y también para los diáconos. Entonces, estas calificaciones, cualidades, estas eran las cualidades que las personas tienen que tener para ocupar el lugar de diáconos y pastores. Pero la manera como Pablo, mis hermanos, usa esta palabra de diácono aquí en este pasaje, da a entender de que él no está pensando en el sentido de oficio del diácono. Por ejemplo, en el capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, versículo 4, leemos, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿De quién estaba hablando? Del emperador, que era autoridad. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces la palabra ministro, dice acá, es diácono, servidor, es diácono. Entonces Pablo está diciendo que el emperador es diácono, porque ocupa un lugar donde él servía a Dios. ¿Cómo servía a Dios? Castigando a los malos y recompensando a los buenos. Es servidor, está sirviendo a Dios, está haciendo un trabajo para Dios. Y en el capítulo 15 de Romanos, versículo 8, dice, capítulo 15, versículo 8, dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Cómo vino Cristo? Él no vino para ocupar el lugar de diácono, sino acá está diciendo que Cristo vino a servir. Está haciendo el trabajo de diácono, a servir. ¿Cómo Cristo vino a servir a los judíos? Predicándole el evangelio y confirmando así las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento, que en él se estaban cumpliendo. También Pablo era servidor de Dios cuando dice en el capítulo 15, versículo 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo está diciendo, yo voy para servirle a los santos. Entonces, mis hermanos, si una persona está sirviendo, si un creyente, por supuesto, tiene que servir a Dios, porque para eso fuimos llamados, dice la Biblia que somos santos, y en el versículo 2 habla de eso, que los santos
tenían que recibirle de esta manera a Febe. Santos son aquellos que fueron apartados para Dios. Cuando Dios nos salva por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros fuimos separados del mundo justamente para Dios. ¿Para qué? ¿Para estar con los brazos cruzados y sin hacer nada? No, para servir a Dios. Entonces ese es el argumento del contexto que nos va a ayudar a entender lo que Pablo estaba diciendo, de que Febe era servidora en la iglesia de Cencrea. Ella era una sierva del Señor que ayudaba a las personas en esa iglesia. Ella no era consagrada para ser diaconisa, para ocupar un lugar de autoridad. Y tenemos que recordar también que en otros pasajes del Nuevo Testamento nos muestra que las mujeres trabajaban en la obra del Señor. Acá en esta lista encontramos aproximadamente 30 personas que cita Pablo, y la mitad son hermanas, mujeres, sirviendo al Señor. Y Pablo está reconociendo aquí, en este pasaje, el trabajo de Febe. Está ponderando por ella, está reconociendo el gran trabajo que ella hace. Y ese es otro punto, hermano, que nosotros muchas veces nos olvidamos en la iglesia. No reconocemos el trabajo de los hermanos. Y tenemos que hacer, porque eso es valiosísimo para Dios. Aquellos que están entregando su vida por amor a Cristo para servirle. Pablo está diciendo, ella es una servidora del Señor. Una hermana que fue introducida, pertenece a la familia del Señor. Pertenece. ¿Será que un líder de tu iglesia puede escribir una carta y decir, fulano o fulana es una servidora del Señor? Es para examinarnos, mis hermanos. Estamos sirviendo al Señor, no solamente en la iglesia, no allá afuera, en nuestra casa. Principalmente tenemos que ser servidores del Señor. No solamente en la iglesia, buscar un ministerio donde servir. El Señor nos ha llamado para servir en cualquier lugar, en nuestro trabajo, nuestro matrimonio, en la casa, en donde sea, en la facultad, donde sea. Tenemos que ser como Febe, servidor del Señor. También, así como encontramos en el Nuevo Testamento, que hay muchísimas mujeres que sirven al Señor, también el Nuevo Testamento es muy claro, mis hermanos, en cuanto al gobierno de la iglesia. Eso tenemos que tener bien en claro. Primera Timoteo habla de los requisitos para los diáconos. Que hombres que tenían la responsabilidad de dirigir una congregación. Encontramos en la Biblia muchas mujeres, dice Pablo, que ayudaban, enseñaban a las mujeres más jóvenes. Este era el trabajo principal de las hermanas. Lo que pasa es que hoy en día queremos ocupar puestos donde el Señor no nos ha llamado. Queremos tener el don de otro y no usar el don que el Señor nos ha dado. Lo que a mí me tiene que preocupar es si estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Esa era la preocupación de Pablo en el capítulo 15. Yo me quiero ir allá. No, pero el Espíritu Santo me dice, tenés que ir allá. Y Pablo tenía prioridades. Entonces, hermanos, no tratemos de ocupar el lugar donde el Señor no nos ha llamado. Las mujeres en la iglesia es fundamental, el servicio de las mujeres es fundamental. Porque las mujeres son llamadas a ayudar. Todos tenemos que estar llevando esta carga juntos, este trabajo juntos. El ministerio más importante de predicar el Evangelio. Las mujeres pueden predicar el Evangelio. Pueden hacerlo, pero no desde el púlpito. Pero como somos tan malvados, tenemos un corazón tan malvado después de la caída del hombre, Eva quiso ocupar el lugar de Adán
y Adán en lugar de Eva. De eso habla Pablo en Corintios. Esto no era cultural cuando Pablo dice a los corintios que las mujeres tienen que callarse en la congregación y que no pueden enseñar. Muchos dicen, pero era cultural porque la mujer hablaba mucho. No, las mujeres siempre hablaban mucho. ¿Verdad? Sigue hasta ahora. No, no era cultural, porque Pablo cita Génesis. Génesis. Por esto el Señor nos permite. Por esto. Entonces, hay miles de maneras, formas para servir al Señor. ¿Y cómo tenían que recibirla? La iglesia, a esta hermana. Versículo 2. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí. O sea, reciban en el Señor y como es digno de los santos. ¿Cómo debemos tratarnos? Como santos. Santos son todos aquellos que fueron apartados por el Señor. Santos son aquellos que fueron redimidos. Santos son aquellos que fueron salvados. Santos son aquellos que fueron limpiados de sus pecados y ahora están en el reino del Señor. Santos son aquellos hermanos que fueron salvados por Dios. Somos separados del mundo para el Señor. Somos santos. ¿A cuánto les cuesta creer eso, hermanos? Que nuestra posición en Cristo, delante de Dios, somos santos. Y como dice Lutero, pecadores, pero santos. Pecadores, pero santos. Santos, pero pecadores. Entonces debemos como cristianos tratarle bien a todo el mundo. Ese es el llamado de parte del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz para las naciones. Se tiene que ver en nosotros el carácter de Dios, de Cristo, manifestar eso para el mundo. Pero, y cariño especial por los hermanos. Primeramente los hermanos en Cristo, después los demás. Con esto no estoy diciendo que los parientes ya no son importantes, que solamente con los hermanos tengo que juntarme, con nadie más. No, pero las prioridades, nuestras prioridades, las necesidades de mis hermanos son mucho más importantes para mí. ¿Se acuerdan ustedes los discípulos cuando se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, allá afuera están tus hermanos y tu madre? Y Jesús le dice: ¿y quiénes son mis hermanos y mi madre? ¿Quiénes son? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Son aquellos que fueron perdonados de sus pecados y llamados del mundo para ser santos y que ahora están obedeciendo mi voluntad. Ellos son nuestros hermanos. La familia terrenal. ¿Cuántos saben, hermanos? Y cuando pensamos en esto, causa mucho dolor en nuestro corazón porque amamos a nuestros familiares. Amamos a nuestra mamá, al papá, a los hermanos. Amamos con todo nuestro corazón. Lloramos por ellos. Pero ¿cuántos saben que eso un día va a terminar? ¿Cuántos saben, hermano? Un día va a terminar. La única familia que va a permanecer para siempre es la familia espiritual. La familia en Cristo. Y con esto, hermano, repito, no estoy diciendo que ya no compartamos o que la familia terrenal no son importantes, sino le estoy diciendo que esta familia es la que va a permanecer para siempre, para siempre. Y Pablo le pide a los hermanos que les ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. O sea, ellos tenían la responsabilidad de recibirle a esta hermana y que le digan: hermana, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Qué necesitas, hermana? Así de generoso tiene que ser el creyente. Pero ¿por qué muchas veces somos un poco duros, hermanos? Medio que dudamos. Cuando alguien se te acerca y
uno ya empieza a dudar por los abusos también. Hay muchos abusos en la iglesia. Hay muchos abusos. Y esto no tiene que ser una característica de los creyentes. No podemos abusar de la generosidad de las personas. Estamos nosotros obligados a asistir a los hermanos que necesitan, pero el hermano no tiene que abusar. ¿Saben cómo en el primer siglo conocían si una persona era verdaderamente creyente o verdaderamente apóstol? Dice que, decía esta frase, si una persona, si le daban hospedaje a una persona, si se quedaba más de 3 días, era un falso cristiano y un falso apóstol. O abusamos. 3 días, o sea, el hospedaje, un ratito, ayuda. Entonces, si un hermano se queda más de una semana en tu casa, no podemos abusar. No podemos abusar, hermano. Nosotros somos creyentes, pero nuestra obligación es ayudar. ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué tenemos que ayudar a los hermanos? Porque los hermanos ayudan. Un hermano ayuda. Febe ha ayudado a los hermanos y dice Pablo, a mí también. Muchísimo. ¿Se entiende? Hermanos, es increíble la riqueza que tiene este pasaje. Cómo nos muestra, en primer lugar, la humildad de Pablo para reconocer que fue ayudado por esta hermana. No era machista. No tenía problema para decir, fui ayudado por una hermana que ha trabajado en la iglesia, que ha dado su vida por Cristo, que ha cambiado su prioridad. Imagínense si esta mujer era empresaria. Antes de ser convertida, ¿cuál era su prioridad? Su empresa. Ahora, ¿dónde estaba su prioridad? En la empresa del Señor. Era empresaria del Señor. Seguía trabajando, pero su dinero usaba para la obra del Señor, ayudar a los apóstoles, a los hermanos más necesitados, pero ella seguía trabajando. Hermanos, hermanas y hermanos, el Señor nos ha dado talentos y dones. Tenemos que usar los dos para la gloria del Señor. Si una hermana, el Señor le ha dado un don de enseñar, un don de ser abogada, un don de ser, un talento para ser, no sé, Fabio, carpintero. Esa profesión, ese talento que el Señor nos ha dado, debemos usar para el Señor. Debemos usar para el Señor. Yo anhelo cantar, pero anhelo. Entonces otro hermano sí sabe cantar. Es un talento, no es un don, es un talento. Ese talento tenemos que usar. Y el que no sabe cantar puede aplaudir. ¿Verdad, hermanos? O sea, nadie puede decir yo no sé hacer absolutamente nada. Más adelante vamos a hablar más de eso. Entonces, tal vez nosotros no somos los portadores de la carta a los romanos, pero somos portadores de toda la Biblia. Toda la palabra de Dios en nuestros corazones. Tenemos acá toda la Biblia, mis hermanos. Y somos portadores de la palabra de Dios. Entonces, la acusación de que no, aquí en la iglesia nadie puede decir que no le damos oportunidad a las mujeres. Y en el último asamblea que tuvimos, pudimos comprobar que si no fueran por las mujeres ya no estaríamos aquí. Por el servicio de las hermanas. ¿Verdad que sí, diáconos? Es importante. Las mujeres ocupan un lugar importante en la iglesia. Tenemos la responsabilidad de hospedar a los santos. Hospedar, ayudar, pero con cuidado. Como muchos dicen, muchas veces es mejor, ¿cómo se dice? Ayudarle a pescar que darle pescado. ¿Conocen esa frase? O sea, tenemos que ser sabios en ese sentido y enseñarles a los hermanos que
que quieren comportarse de esa manera. Es importantísimo el servicio de la iglesia. Segundo lugar, Pablo empieza a citar a varios hermanos. Y no vamos a hablar de cada uno, porque no es ese el propósito de Pablo, de que hablamos de cada persona y que descubramos qué significa cada nombre. No es el propósito por el cual Pablo escribió unas largas listas de nombres. Dice desde el versículo 3 hasta el versículo 16, Pablo, al nombrar a estas personas, Pablo quería, mis hermanos, que la iglesia de Roma reconozcan el trabajo que hicieron estos hermanos para Cristo. Pablo pone, en primer lugar, cita a las personas que estuvieron más cerca de él. Después va citando a esas personas que sirvieron lejos de él. Pero nadie era más importante que otro. Priscila y Aquila estaban de cerca de Pablo, dice en el versículo 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida. O sea, estas personas ayudaron muchísimo a Pablo. Inclusive expusieron su vida por Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces Pablo pone en la lista a las personas que estuvieron cerca de él. La intención de Pablo era que los hermanos de Roma sepan lo que estas personas hicieron para Cristo. Hicieron para Cristo. Algunas personas arriesgaron su vida, inclusive pusieron su vida en peligro, eran colaboradores de Pablo, y Pablo agradece por eso. Tenemos que aprender a ser agradecidos, hermanos, por los siervos del Señor, que está dando su vida por amor a Cristo. Muchos le tienen en poco. Por ejemplo, en una conferencia, en un congreso, le presentaron a un pastor y dijeron: pase, siervo inútil, porque la persona no merece ser exaltado, porque queremos llevar la gloria a nosotros. Ciertamente hay ese peligro. Pero lo que Pablo está haciendo aquí es reconocer el trabajo de cada una de estas personas. Cada una de estas personas son importantísimos. Cada servicio para el Señor es importante, mis hermanos. Por más pequeña que sea, por más pequeño que sea ese servicio, es importante para el Señor. No porque ustedes no predican, no porque no hacen evangelismo, no porque la hermana limpia la iglesia, eso es menos. No. No porque una esposa está enseñando la Biblia a sus hijos, eso es importantísimo, eso es servir al Señor. No porque una hermana no puede participar en todas las reuniones y está orando en su casa todos los días por los hermanos y por los líderes, eso es menos. Eso es importantísimo para el Señor. Importantísimo. Y es lo que Pablo está reconociendo. Y tenía familiares, dice el versículo 7, saludá a Andrónico y a Junias, mis parientes. Estos hermanos abrieron sus casas para que se predique el evangelio. Apeles, aprobado, dice, también le cita a María en el versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Saben qué significa mucho? Desgastante, hasta desgastarse. Hasta desgastarse, María ha trabajado para el Señor. ¿No estamos desgastando por el Señor, mis hermanos? ¿Cómo es nuestro servicio para el Señor? Quedaría tu nombre anotado si Pablo, si vos estuvieras en ese tiempo. Estaría tu nombre anotado aquí. Fulano y fulana dieron su vida por el evangelio. Abrieron sus casas. Oraron de día y de noche. Y así Pablo empieza a citar.
y es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Este es el amor por los hermanos. Reconocer su servicio y dar gracias a Dios por ellos. Dar gracias a Dios por ellos. Y Pablo termina la lista con una exhortación diciendo así. Versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Pasamos rápido estos, porque la intención no es hablar de cada persona, sino hay un punto aquí de Pablo, la importancia de reconocer el servicio de los hermanos. Y Pablo dice, ese amor que ustedes tienen por los hermanos deben manifestar. ¿Y cómo? Llevar en la práctica. En aquella época el beso era normal. Se besaban, no en la boca, ¿verdad? Y este amor no era un amor pasional o erótico, sino era un saludo de respeto, reconociendo la autoridad o la importancia de esa persona. Entonces los hermanos se besaban, de esa manera expresaban sus cariños. Como le dije, no era un beso romántico, erótico. No, sino de esa manera se abrazaban, se besaban y manifestaban ese amor. ¿Qué dicen las esposas muchas veces a los maridos? Sí, te amo, pero demostrame. O sea, con la práctica. Yo puedo decir, le amo tanto a mis hermanos y no llevo en la práctica. O sea, eso lo dejo al pastor. El pastor es el que tiene que hacer todo en la iglesia. Él es el que tiene que amar y demostrar su amor, dando su vida por las ovejas. Nosotros nos sentamos y recibimos, pero le amamos a nuestros hermanos. ¿Qué dice el Señor? Si nosotros decimos que le amamos a Dios y aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Somos mentirosos. Y esta práctica en el siglo II hacía parte de la liturgia de la iglesia, hacía parte del culto, o sea, donde había un momento donde los hermanos se saludaban, como nosotros somos pocos y allá en la cantina ya nos saludamos todos, allá a nuestro punto de encuentro, siempre. Y ahí nos saludamos, ya entramos acá, pero cuando somos, no sé, 300, 400 personas, entonces podemos practicar, saludar al hermano que está a tu lado, darle un abrazo. Esa era la práctica en aquella época. Pero hay prácticas que no son bíblicas, que tenemos que tener cuidado también. No sé si ya escucharon ustedes algunas veces donde el pastor dice, dile el que está a tu lado que es lindo, que es el campeón. No, esas prácticas no son bíblicas, hermano. Imagínense si yo le miro a mi hermano y no es lindo. La Biblia dice, no mentira. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Tengo que ser sincero. Pero esta era una demostración, entonces debemos, como creyente, demostrar al mundo que nos amamos. Ese es nuestro deber. El mundo tiene que ver el amor que nosotros predicamos de Cristo. El amor de Cristo se tiene que ver en nosotros, se tiene que reflejar en nosotros. Jesús dijo en Juan 15:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si estuvierais amor por los unos con los otros. Entonces este amor, ¿qué tiene que ser? Puro y genuino, para que pueda, en primer lugar, fortalecer a la iglesia. Necesitamos este amor, necesitamos este cariño expresar en la iglesia, y para que tenga efecto sobre el mundo. Por eso Pablo dijo en otro pasaje de Romanos, que ya estuvimos estudiando, Romanos 12, 9 al 10, dice Pablo, este amor, amados los unos a los otros, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Prefiriendo los unos a los otros. Ese es el amor, hermanos. Manifestar, llevar en la práctica, ocuparnos de los hermanos, preocuparme de mis hermanos.
Después de este culto, ya a veces nosotros con los diáconos anotamos a las personas que no vinieron, los nombres, y le llamamos durante la semana. Ese trabajo no tiene que ser solamente de los líderes, sino de toda la iglesia. No, pero el pastor es el que tiene que llamar. ¿Quién dijo? ¿Dónde está en la Biblia? Si somos parte de esta obra, ¿no somos parte de esta familia? ¿Acaso solo el papá tiene que preocuparse de todos los hijos? Los hermanos también se preocupan uno del otro. Esa es la vida práctica que Pablo quiere que nosotros tengamos. Llevar el amor a la práctica. Demostrar amor. Nuestro matrimonio. Uno no solamente tiene que decir, te amo, te amo, te amo. Y nunca demuestra. Demostrarle amor a los hijos. Servirle a nuestros hijos. Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Como creyente. Yo soy el papá acá, yo soy el que mando acá. Todo me tiene que servir a mí. No, el papá fue llamado por Dios para ser cabeza, para ser líder. ¿Y qué hace un líder creyente, un líder cristiano? ¿Qué hizo nuestro líder? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino? Él no vino para ser servido, Él vino para servir. El líder de la casa tiene que servir. Para eso fue llamado, servir, proteger, proveer. Es el trabajo. Entonces, ¿cuándo quieren ser cabeza del hogar? Ellos quieren ser cabeza para mandar. Para decir, yo soy el que mando acá. Si el Señor te ha llamado para ser líder de tu casa, para que vos sirvas. ¿Qué aprendemos aquí, mis hermanos, de toda esta lista? ¿Qué aprendemos? En primer lugar, la predicación que hicieron estos hermanos en el primer siglo no se dio solamente del trabajo de los apóstoles, sino de un incontable número de personas. La predicación del evangelio no solamente le corresponde al pastor, sino a toda la iglesia. Predicar el evangelio. Para esto el Señor nos ha salvado. Toda esta lista de personas fueron las personas que estuvieron ayudando para la predicación del evangelio. Y nosotros oramos todos los miércoles aquí que el Señor levante discípulos para que haga discípulos. Es así, mis hermanos. Eso es lo que hacemos. Imagínense, nosotros, hermanos, solo los líderes van a predicar el evangelio. No. Y estas personas no eran personas importantes en el sentido de que tenían un estatus social alto. Estas personas que fueron nombradas acá, no era el primer anillo de Pablo, como se dice. Estos eran personas comunes y corrientes, que el Señor ha salvado, que entregaron sus vidas por el evangelio. Entonces Pablo cita personas, dice que abrieron sus casas por el evangelio, personas que ayudaron a Pablo de diferente manera. Ayudaron, o sea, hay miles de formas de ayudar la obra, y las mujeres hacen parte de esas obras. Las mujeres hacen parte de esas obras. Sin el trabajo de las mujeres, el reino de Dios estaría incompleto, mis hermanos. Y como le dije, esto lo comprobamos aquí en ICE. Y gracias por los servicios de las hermanas que están haciendo por amor a Dios, a Cristo, que están dando sus recursos, y los maridos que ayudan, que aportan, que dan permiso, porque aman al Señor, porque aman al Señor. Y otra cosa que debemos reconocer siempre es el trabajo de los hermanos, sin mirar a quién, sin mirar el estatus social. Nada de eso, no hay estatus social entre nosotros. Nadie es superior, por más que tenga mucho dinero, todos somos iguales delante del Señor. Nadie es más inteligente, nadie es más importante aquí entre nosotros, en el pueblo del Señor. Todos somos iguales. Y es lo que Pablo hizo al nombrar estas personas. Para Pablo todos eran iguales. Todos eran iguales. Porque estaban sirviendo al Señor. Eso es lo más importante. Debemos elogiar a aquellos que están trabajando para la obra del Señor. Solo que esto es, como le dije, un poco peligroso, porque el corazón del hombre es orgulloso.
Dice que en una congregación decidieron regalarle al pastor o reconocer la humildad de su pastor, o sea, el pastor de ellos. Para ellos era el pastor más humilde del mundo. Entonces mandaron a hacer una medalla de este tamaño para darle al pastor y reconocer su humildad en la congregación. Y hicieron todo la ceremonia, le entregaron al pastor, le felicitaron por su servicio, por su humildad. Y esa medalla era para que él pueda tener en su oficina. Y el domingo siguiente, el pastor trajo su medalla por su cuello. Opa, la humildad. Ese es el peligro. Pero no por eso vamos a dejar de hacer. Y muchos en la iglesia dicen que no sabe hacer nada. Está ahí. Hermano, Dios no te pide hacer cosas grandes. Te pide que uses el don que Él te ha dado para su servicio. Nadie puede decir yo no sé hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Un niño vino contento de la escuela un día y le dice a mi mamá, en la escuela va a haber casting, van a elegir músicos para que canten en fin de año en la clausura de la escuela. Y su mamá le dice, ¿y mi hijo vos cantás? Sí, mamá, yo voy a participar y yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Entonces la mamá contenta y le dice, bueno, mi hijo, participá. Para el otro día, y el Mitaí cantaba horrible, hermanos, como yo. Al otro día el Mitaí llegó en su casa, el niño llegó en su casa, y su mamá feliz le dice, después mi hijo, pasaste, vas a cantar. Y el niño le dice, ¿sabes qué pasó, mamá? Mi profesora se me acercó y me dice que el papel que yo voy a hacer es aplaudir. Aplaudir. Eso no es servicio, hermanos. No necesariamente tiene que ser algo grande. No necesariamente tiene que ser algo grande. Tenés que servir al Señor. Ese es un don. Muchos cristianos se creen inútiles. No se crean inútiles. Debemos ser útiles para el Señor. Otra cosa, hermanos, acá vemos un grupo grande de personas que fueron colaboradores de Pablo. Pablo no llevaba esta carga solo. Mis hermanos, no dejen que sus pastores lleven las cargas solos. Tienen que ser colaboradores de ellos. Nosotros los pastores no podemos hacer todo, mis hermanos. Imagínense si queremos llevar toda esa carga. Yo tengo que llamar a los hermanos, yo tengo que hacer miles de cosas. Solo el pastor. Mi hijo se fue de la casa, culpa al pastor. Se casó con un inconverso, culpa del pastor. El hermano no vino más a la iglesia y culpa del pastor. No se hace algo en la iglesia y culpa del pastor. Qué fácil es acusarle al pastor. Pero ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos? ¿Acaso no somos parte de esta obra? Esta cantidad de personas que están aquí eran colaboradores de Pablo. Cualquier cosa que pasa en la iglesia es culpa del pastor. No pongas la carga sobre el pastor. O sea, esas cosas que ustedes pueden hacer, hagan. Todos tenemos celulares, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema para llamar a un hermano que no vino al culto? ¿Cuál es el problema? Hermano, estamos preocupados. ¿Por qué no viniste al culto? ¿Qué te pasó? ¿Cuál es el problema de visitar a los hermanos enfermos? Yo no digo que nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, pero debemos llevar todos juntos estas cargas. Miren estas listas de personas nuevamente en su casa y lean bien cómo sirvieron estas personas a Dios. Y no dijeron, Pablo, vos tenés que hacer todo solo. Todos tenemos la obligación de usar el don que el Señor nos ha dado para la edificación de la iglesia.
Y si esto no estamos haciendo, estamos pecando. Estamos pecando, mis hermanos. Así que pidamos a Dios sabiduría. Pidamos a Dios que nos ayude para hacer su voluntad, las cosas que Él nos ha pedido hacer. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre amado, muchas gracias por tu palabra, que es tan rica, que nos enseña muchas cosas, Señor. Nos enseña tu voluntad, de cómo debemos vivir como hijos tuyos. Gracias, Señor, por esta sabiduría, por esta enseñanza, de cómo debemos tratarnos, de que el amor debemos llevar a la práctica, que debemos ayudar a los santos, que debemos amarnos uno a otro. Muchas gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me has dado de enseñar este texto. Gracias, Señor. Esto fue posible gracias a tu ayuda, Señor. Ver la lista de estos hermanos que dieron sus vidas por sus llamados nos motiva a seguir dando todo de nosotros por amor a Cristo. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Mi vida es Cristo. Mi vida no me pertenece a mí, porque fui comprado por precio y por precio de sangre, Señor, para vivir para ti, para tu gloria, por toda la eternidad. Ayuda a esta iglesia, sola Escritura, para que podamos ser luz a aquellos que viven en la oscuridad, viviendo tu palabra, reflejando tu carácter. Porque para esto fuimos llamados, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse.